Buenas tardes, niños, jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes. Comento algo. La semana pasada tuvimos problemas. Yo tuve un fuerte con un familiar, no pude dar clase por eso. Fui al hospital con mi familiar. Y bueno, hoy operan a mi tío, así que esperemos que todo salga bien con salud. Yo por eso no puedo dar clase. Hoy lo que vamos a hacer es dar la clase pasada en la primera hora y la segunda hora damos la clase normal, la clase de Juan, para recuperar pues, lo que se la semana pasada. Entonces vamos a comenzar en día por todas las diapositivas de la semana pasada para poder coger tiempo a poner. Y recordar que el fin de semana ya está solucionado, gracias a Dios. Ingeniero, se lo escucha demasiado bajo. Me escucha abajo, déjeme ver dónde está. Ahí. Confirman si se escucha mejor. Ahí se escucha, pero la compañía tiene activo el micrófono. Sí, déjame silenciar a todo porque claro, ¿no? Hay mucha bulla. Ya, ahí creo que ya se escucha. Bien, que se me haya caído el micrófono. Sí. Claro. Bien, bueno, vamos rápido. La diapositiva, por favor. De la semana pasada. A ver, vamos a ver, grupo 1, 4. Han enviado diapositivas. Solo el grupo 1 ha enviado. ¿Y el resto de grupos, por favor? Bien, grupo 1, Avilés, Cornejo, Rosero, Ruiz y Suárez. Comenzamos. Mister, perdón, esas son las diapositivas de esta semana. Ah, de la semana pasada estoy pidiendo. Sí, fue un error con la compañera, ya por eso las eliminó y ella iba a enviar las de ahora. Bien, entonces esperemos a ver de la semana pasada. ¿Qué posee clase 7, grupo 4? Bueno, vamos con grupo 4 entonces, no queda más. El grupo 1 expone la siguiente, o sea, más tardecito. Jerico Ayala, Daniela Méndez, Digna Avilés, Lady Larrea y Darwin Gordillo. Dele.
Ya, profesor, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre Buenas los tipos de democracia. tardes. Ya, la democracia es un tipo de gobernabilidad dentro de la sociedad que se refiere a un equilibrio de fuerzas entre los ciudadanos y los representantes que eligen para darles poder de legislación y ejecución de aquellas políticas que les preocupan o les parecen prioritarias. Como bien sabemos, la democracia es pues una forma de gobierno que se ha adoptado pues hoy en la actualidad, ¿no? Pero eso no quiere decir que, o sea, sea igual en todos lados, no, claro que no. Aunque sea una idea de democracia, no significa que esté globalizada y que sea una democracia igual en todos los países, en todos los lugares del mundo, claro que no. Es por eso que existen distintos tipos de democracia en el mundo que son los que les voy a decir a continuación. La siguiente, por favor. Luego tenemos a la democracia directa. Este es el tipo de democracia más deseada y anhelada en los países superpoblados, ya que la democracia directa suele ser implementada en espacios de pocos habitantes, al ser un sistema de participación directa, tal y como su nombre lo indica. La democracia directa en sí es, es una democracia anhelada, ya que aquí, en una democracia directa, es directamente el pueblo el que toma las decisiones en sí de su nación. O sea, no tienen a sus representantes, por decirlo así. Solo que esta democracia, aunque bien sí es anhelada por muchos países, no es posible implementarlas en todo, ya que esta democracia más bien es como para territorios muy pequeños, ya que es el pueblo directamente el que interviene, el que hace las leyes o el que elimina las leyes que tengan su nación. El pueblo mismo va a las asambleas en donde coge y se discuten todos estos temas. Pero esto de aquí, como ya vuelvo y digo, no puede ser implementado en países muy grandes, ya que, o sea, reunir a una gran cantidad de gente en un tiempo determinado estaría muy difícil. Pero sí un país en donde se podría categorizar como que se emplea una democracia directa son en ciertas partes de Suiza, ya que pues por allá son territorios muy pequeños en los cuales se podría decir que se ve una democracia directa. La siguiente, por favor. Luego tenemos a la democracia liberal. La democracia liberal es común dentro del mundo occidental, cuyo sistema está definido por la elección de los gobernantes mediante votación. Aquellos representantes donde están sujetos a un Estado de Derecho, a unas leyes y constitución que han emanado del pueblo igual. En este tipo de democracia los ciudadanos disfrutan de derechos y libertades, tanto individuales como a nivel colectivo. Pluralismo democrático, tolerancia política y religiosa. Este tipo de democracia más se ve en las partes que es más por allá de Occidente, se ve más este tipo de democracia. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la democristiana. La democracia, o también conocida como democristiana, fue muy extendida en algunos países europeos en el siglo XIX, en países como Alemania, Irlanda o Italia. Ella consiste en regir las leyes de la vida pública con los mandamientos y valores de la religión cristiana. En sí, la democracia cristiana la tiene vista, o más bien se podría decir que es una ideología política en la cual nos tratan de decir cómo es que nosotros debemos de comportarnos y organizarnos como sociedad basándonos en las reglas y mandamientos cristianos. Se podría decir también que, o sea, que está como que, no sé, un poco privando el derecho a la libertad, o sea, porque es una manera de regir, o sea, a la ciudadanía, cómo es que tiene que comportarse y cómo es que tiene que actuar, por decirlo así. La siguiente. Luego tenemos la democracia indirecta o también conocida como representativa. Es la más implementada en la actualidad. Aquí los ciudadanos eligen a diferentes perfiles políticos, presidentes, delegados, alcaldes, senadores y diputados. Este es el tipo de democracia que más vemos actualmente y la cual es la que más se emplea actualmente en distintos países. Es la que comúnmente conocemos, que mediante el sufragio elegimos a nuestros representantes y aunque el pueblo no participe directamente, o sea, los representantes son la voz del pueblo. La siguiente, por favor.
Luego tenemos la democracia parcial. Esta hace referencia a los sistemas políticos donde los poderes del pueblo están bien limitados en la esfera y actividades políticas. Cumplen con los requisitos básicos de cualquier democracia como elecciones, libertad de expresión y pluralidad de partidos, pero los ciudadanos no gozan de acceso real a las administraciones del Estado. Esta democracia es más bien muy parecida a la democracia indirecta, a la que vimos anteriormente, solamente que aquí el pueblo está un poco más limitado, porque en sí, en donde se cumple, como cualquier otra democracia, que hay en elecciones y la libertad de las personas en sí, las acciones y movimientos que hace el Estado, esto no está disponible para, o sea, no es del saber del pueblo, esto aquí es un poco más reservado y el pueblo en sí no tiene derecho a, como a meterse en asuntos del gobierno y del Estado y cosas así, es más bien limitado. Se podría decir también que, o sea, que no es un gobierno como de transparencia. Aparte también de que está aquí, nadie puede intervenir en el gobierno a menos de que esa persona pertenezca a ese partido político. Un ejemplo sería que si un gobierno actual, no, por eso, pero todavía no. Eso se podría decir que si un gobierno es súper de ultra que derecha, un socialista no puede opinar nada ni tampoco ejercer un cargo público que caiga en el gobierno. La siguiente. Y por último tenemos a la democracia popular. Es quizás el tipo de democracia más controvertido y de compleja naturalidad. Se dice que se dice de los gobiernos populares aquellos que han roto sus lazos con el imperialismo, colonialismo o han conseguido su independencia mediante la resistencia, armada en algunos casos, popular con el invasor. Esta tipo de democracia es la que más bien es como, por decirlo así, gente que busca, por decirlo así, sus propias reglas y cosas así. Son más bien esos los que son así, esto más bien los que son los progresistas. Esto de aquí, que simplemente, digamos, quieren las cosas a la fuerza y si uno no piensa como ellos, simplemente uno está mal, supuestamente en su pensamiento, uno está errado y ellos, digamos, siempre tienen la razón. Y esto aquí se puede decir que es algo pésimo porque siempre están alardeando de que, o sea, su dominio contra otros partidos más pequeños y cosas así. Gracias. Bueno, yo voy a hablar acerca de las diferencias entre la democracia social y la democracia política. Siguiente, por favor. La democracia social es una sociedad donde el poder reside en el Congreso de la Nación, donde están diputados y senadores. Es una sociedad donde el pueblo, los mayores de 21 años o 18 años en algunos lugares, son ciudadanos y no habitantes, y gozando a tal efecto de unos derechos que les permiten vivir con dignidad. Que les permiten vivir con dignidad, garantizado por el Estado y la nación. Se expresa en una sociedad participativa en la cual todos pueden votar y eligen a sus representantes para que ocupen cargos en el gobierno hasta las próximas elecciones. También tenemos lo que es la democracia política, que es el término referido para designar a una de las formas de gobierno en que puede ejercerse del y para el pueblo en su mayoría. La democracia formal describe al gobierno del pueblo y la sustancial al gobierno para el pueblo. Para que exista una democracia política se requieren de ciertas condiciones. ¿Puede poner la otra, profe? Tenemos el Estado de Derecho, la división de poderes, sufragio universal, elecciones limpias, periodicidad de mandatos, publicidad de los actos de gobierno. Y así. Siguiente, profe. También le voy a hablar acerca de lo que es la democracia y la construcción de un Estado plurinacional. El Estado plurinacional es una demanda de movimiento indígena ecuatoriano que forma parte de su proyecto político y que fue propuesto al país durante el levantamiento indígena de 1990. El movimiento indígena ecuatoriano propuso en 1990 la realización de una asamblea constituyente que declaró el Estado ecuatoriano como plurinacional. Y en 1997 el movimiento indígena realizó movilizaciones que condujeron a la realización de la Asamblea Constitucional de ese año, que declaró al Estado ecuatoriano como pluriétnico y multicultural, pero no como Estado plurinacional. También para fines de la década de los años 90, el concepto del Estado plurinacional formaba parte de la plataforma política del movimiento
indígena de Bolivia y también de los pueblos mapuches de Chile. Siguiente, profe. El Estado plurinacional no plantea ni propone la disolución del Estado ecuatoriano, ni tampoco su fragmentación en autonomía, sin solidaridad nacional. El Estado plurinacional plantea la unidad en la diversidad, en la que la sociedad política ecuatoriana reconozca la existencia de los pueblos y las nacionalidades indígenas como sujetos políticos con derechos propios. En sí, el Estado plurinacional no significa un Estado federal, sino que es un Estado que se puede incorporar al interior de una diversidad cultural y política que lo atraviesa. El Estado ha asumido una intervención directa sobre los territorios indígenas como buscar un bien común y ha y respetado los derechos al territorio que tienen las nacionalidades indígenas. Siguiente, profe. El Estado ecuatoriano se ha constituido históricamente desde la exclusión, la violencia, la subordinación, el racismo y el paternalismo. La primera Constitución ecuatoriana de 1830 establece el carácter censitario del Estado y de la democracia. Siguiente, profe. Bueno, en resumen, después de 168 años de vida republicana e independencia del sistema colonial y como resultado de la lucha del movimiento indígena, acontecido por primera vez en 1998, Ecuador reconoce el carácter pluricultural y multiétnico en el Estado. En el 2008, el país se definió constitucionalmente como plurinacional e intercultural, legitimando los derechos colectivos como pueblos ancestrales de indígenas, afroecuatorianos y montubios. En este contexto, es importante trascender el discurso, tanto normativo como institucional, e identificar los elementos que pueden ser analizados de forma concreta y que den cuenta de la puesta en marcha o no del Estado plurinacional. El objetivo del presente artículo en este sentido es analizar los significados, conceptos e implicaciones que componen y describen la plurinacionalidad, para luego identificar las categorías que pueden dar cuenta en los avances o retrocesos en la consolidación del Estado plurinacional ecuatoriano. Gracias. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la evolución histórica de las demandas sociales y los pueblos nacionales. Siguiente, por favor. Los nuevos movimientos indígenas que surgieron a partir de la década de los 70 se han constituido como actores sociales importantes y posteriormente también políticos al dotarse de sus propias formaciones. Estos actores surgieron en un contexto de liberación política y económica. Asimismo, cabe mencionar las intensificaciones y desinficaciones de los intercambios internacionales y transnacionales en el marco de la llamada globalización bajo el signo del neoliberalismo, que no solo un proyecto económico, sino también una búsqueda de nuevas formas de gobernanza y gobernabilidad. Los procesos de achicamiento del Estado, de descentralización y responsabilización de la ciudadanía por un propio bienestar forman parte de este proceso de reestructuración. Siguiente, por favor. Los estados latinoamericanos adoptaron políticas de reconocimiento en respuesta a las políticas de identidad de varios sectores de la población, principalmente los indígenas, que se iniciaron las reformas de plurimulti y se entró en la era del indio permitido. Si bien las reformas constitucionales de la década de los 90 significaron un reconocimiento retórico de la diversidad poblacional, también fueron limitadas en el sentido de que al mismo tiempo abrieron caminos a la agenda neoliberal, aunque se admitieron unas demandas de tipo cultural. Al mismo tiempo se negó una redistribución de los recursos y del poder. Sin embargo, la tentativa de neutralizar conflictos y la búsqueda de nuevas formas de gobernanza a través, por ejemplo, la descentralización, abrieron inadvertidamente espacios de participación política. Siguiente, por favor.
Ciertamente no se puede decir que este surgimiento es debido a los movimientos indígenas y sus aventuras políticas, pero sí en varios casos esos movimientos fueron importantes ejes articuladores y que generalmente la nueva izquierda incluye elementos de discurso y de las demandas indígenas en su agenda, el buen vivir. El reconocimiento de los derechos de la Pachamama apuntan una tentativa de articular una nueva cultura política y una nueva concepción del desarrollo post-neoliberal. Gracias. La soberanía del pueblo. Se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder a sus representantes. La soberanía significa independencia, es decir, un poder con competencia total. Este principio señala que la Constitución es el fundamento o la base principal del ordenamiento jurídico, por lo que no puede existir norma que esté por encima de esta. Siguiente, por favor. Conceptualmente, el término remite a la realización jurídica del poder político, o sea, la transformación del poder de hecho en poder de derecho. Históricamente, el concepto aparece junto con el Estado moderno del siglo XVI, para describir el poder estatal único y exclusivo sujeto de la política. Entre las principales características que se describen a la soberanía es que es absoluta, perpetua, indivisible, inalienable e imprescriptible. Es absoluta porque define a un poder originario que no depende de otros ni está limitada por las leyes. Es perpetua porque su razón transcende a las personas que ejercen el poder y la diferencia de lo privado. Es imprescriptible y inalienable. Gracias. Las ideologías y su influencia en los modelos de democracia. Cuando hablamos de la democracia como una ideología, pasa de ser un concepto singular a un concepto en plural. Esto quiere decir que pasa a denominarse democracias, ya que la democracia deja de ser un régimen político puro y pasa a ser una ideología cuando se adhiere a una ideología particular y determinada, cuando su significado y sus ideas son manipulados e interpretados por las diversas ideologías políticas que pasan a ser de las ideas o conceptos democráticos algo imprescindible entre sus contenidos ideológicos. Y de esta manera se categorizan en distintas maneras, como la democracia liberal, la democracia conservadora y la socialdemocracia, entre otras. La siguiente, por favor. La democracia pasa a ser una ideología cuando las demás ideologías políticas ejercen sobre ella una acción de ideologizar. Esta acción conlleva una manipulación e interpretación propia de cada ideología sobre lo que se conciben como democracia y sobre las ideas democráticas más importantes. Democracia no es lo mismo para un socialista que para un liberal. La participación se ejecuta de manera muy diferente para un anarquista que para un conservador. La igualdad política puede ser más preponderante para un liberal que para un socialista. Por tales razones, el ideologizar a la democracia tiene como consecuencia el acto de pluralizarla, de denominarla democracias. Y evidentemente por su pluralización hablamos de democracia liberal, democracia socialista, democracia conservadora, socialdemocracia, democracia republicana, en fin, de diferentes vertientes de la ideología democrática. Gracias.
En manera de resumen, tenemos la democracia directa, que es el tipo de democracia de las pequeñas decisiones. Cuando vimos algo de historia, ¿se acuerdan que hablábamos de lo que era Grecia? Y de que habían esas asambleas donde participaban los ciudadanos. Sí, pero porque era población pequeña. Y aparte, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos, por lo tanto no participaban en las asambleas. Solo los hombres, que eran los ciudadanos, eran los que participaban en las decisiones de la asamblea. Y esa era una democracia directa porque ellos, como eran pocos, directamente votaban por las decisiones, no nombraban un representante, simplemente directamente participaban en las decisiones. La democracia representativa es eso, cuando alguien te representa, cuando son tantos habitantes de una ciudad, de un pueblo, de un país, que se elige representante. Nosotros tenemos una democracia representativa donde elegimos nuestros asambleístas, que son los representantes nuestros para que tomen las decisiones de las leyes, de crear, de aprobar leyes, o el presidente que lo elegimos para que nos represente y para que... Un ratito que están hablando. Un ratito. ¿Qué? ¿Qué me está dando? ¿Qué está dando? Hola. Bien, estamos hablando de... Déjame compartir porque se salió. De la democracia representativa, que hablamos cuando elegimos nosotros nuestros representantes, cuando elegimos presidente, lo elegimos como nuestro representante, para que dirija y gerencie el Estado como tal. Cuando elegimos los asambleístas, cuando elegimos los concejales, los elegimos para que nos representen y para que tomen decisiones por nosotros, por eso se llama democracia representativa. Democracia participativa, en este tipo de gobierno, el pueblo tiene la participación en las votaciones de peso. Cuando participamos y votamos, estamos haciendo una democracia participativa, cuando votamos por presidente, vicepresidente, por asambleístas, o cuando hay algún plebiscito o alguna consulta popular, expresamos nuestra opinión y estamos haciendo una democracia participativa. Democracia parcial es aquella en la cual se dan los principios democráticos básicos, pero se limita el conocimiento y el poder del pueblo en cuanto a muchas decisiones las toma el Ejecutivo. Sí, no todo se puede consultar al pueblo. Una parte, pues para eso le dijimos al presidente, para que él tome las decisiones, y por otro, pues las más importantes se pueden consultar al pueblo. Democracia presidencial, existe una diferencia entre el sistema legislativo y el ejecutivo, pero el que manda y el que dirige el país es el ejecutivo. Democracia constitucional, que es básicamente la que se basa, la que tenemos nosotros también es constitucional, o sea, es democrática, constitucional, es participativa, en donde nosotros nos basamos todas las decisiones en función de una constitución, y esta constitución es la que nos rige para todo en adelante, a partir de que fue aprobada. En el 2008 fue aprobada esta constitución y es la que nos está rigiendo hasta la fecha. Democracia parlamentaria, que es cuando el sufragio usado es para elegir a parlamentarios, y esto tiene mayor preponderancia, mayor importancia por sobre el ejecutivo. Democracia social es cuando se busca que el pueblo
el Estado tenga supremacía sobre los grupos de poder, sobre las élites y sobre la empresa privada. La democracia autoritaria, que es aquella en que la autoridad gubernamental debe expresarse más allá de lo necesario y posee mucho más poder que otros aspectos económicos. Democracia religiosa, que es aquella donde se mezcla la parte política con la parte religiosa. Eso era más que nada en épocas antiguas, en donde el clero, donde la iglesia tenía mucho poder y participaba en la toma de decisiones sobre la orientación del país. Bien, eso en cuanto al resumen, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, solo para recordarles que esta es la clase que estamos recuperando de la semana pasada. Esta semana debería tocar el examen del primer parcial, pero por los problemas que hubo en el Moodle, los profesores nos hemos atrasado en calificar esas cosas y el examen ya está realizado, ya está hecho, solamente hay que tomarlo, pero pues se dio más tiempo inclusive para que los estudiantes se pongan al día en las tareas y las asignaciones que están pendientes. Entonces, el examen es para la próxima semana, el día jueves, en donde ustedes deberán responder unas preguntas, de 40 a 50 preguntas. Entraremos a las 3 de la tarde, 3 y media del examen, hasta las 4 y media. Y de 4 y media tomo lista y damos por terminada la clase. Ok, esta semana tuvieron que realizar una lección de repaso. Espero que la hayan hecho muy bien, porque se parece al examen, aunque solo tiene 10 preguntas, pero son muy parecidos al examen, preguntas de verdadero y falso y de selección múltiple. ¿Alguna otra pregunta? Bien, me dice que si le puedo poner asistencia. No he tomado asistencia, lo voy a hacer en este momento, pero esta asistencia es por la semana pasada, por la semana que pasó. Como la semana pasada, pues yo tuve un problema personal que creo que ya les comenté. Entonces no pude estar presente. Estamos hoy día recuperando esa clase y les voy a poner asistencia a todos, ¿no? Ya mismo tomo asistencia para la segunda clase que ya mismo comenzamos. Ustedes son telemática, grupo 1-4, ¿me confirman? Sí, profe. Ya déjenme de una vez ponerle la asistencia. Ahí está. La fecha anterior sería 15, ¿no? Sí. Sí, profe, es la del jueves 15. Ya, parece que se me borró, pero... Jueves 15. Ah, caramba. Ahí está. Todos tienen asistencia. Profe, ayer estaba revisando y también le pregunté a otros compañeros, falta la asistencia del jueves 17. No sé si usted se acuerda que le indicó a mis compañeros que le mande captura de pantalla a mí para yo anotar los nombres de las personas que estuvieron ese día. El 17, ¿no? Ajá, el 17 de junio. Esa no está registrada, esa falta. ¿Por qué 17? Ah, junio. Ajá, junio. A ver, ¿dónde está junio? 17, ahí está. Déjenme ver. Sí, ¿verdad? Vamos a poner la asistencia a todos. Sí. Ahí yo inclusive le mandé un mensaje por interno a los compañeros que ingresaron tarde. Y ahorita no me puedo poner a revisar, así que por eso yo les he puesto la asistencia ahorita a todos, así que ya. Ahí salen beneficiados los que no vinieron, no hay problema. Estos niños lo vamos a dejar por ahí, por la clase ahorita, me desconecto y se vuelven a conectar, el mismo link, automáticamente, ¿ok? Para la siguiente clase. ¿Estamos de acuerdo? Desconecto ahorita y ustedes se vuelven a conectar enseguida, ¿ya? Los espero.